Pues mis amados, bendiciones del Altísimo, qué bueno encontrarnos. Seguimos con nuestro seminario de líderes gobernados por el Espíritu. Eh, el, el nombre que le dimos a ese seminario, pues sin duda alguna, es una demanda de todo líder, ¿no? No es que haya una clase de líder específico. Creo que cuando hablamos de líderes, estamos hablando de ministros del Señor y todos debemos de ser guiados y gobernados por el Espíritu Santo. Esta palabra gobernados por el Espíritu Santo la tomamos de Efesios 5:18, cuando la Biblia dice, eh, cuando la Biblia nos dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Algunas versiones dicen más bien, estén en el gobierno, gobernados o dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces creo que es una demanda de todos, es una demanda de todo hombre, toda mujer de Dios, ser guiado, ser gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos referimos a un líder gobernado por el Espíritu Santo, pues nos estamos refiriendo a un hijo de Dios, alguien que sirve, a un ministro. Y todo hijo de Dios y todo ministro, todo siervo, toda sierva de Dios, pues debe de ser gobernado y guiado por el Espíritu Santo. Entonces, hemos venido tratando una serie de puntos acerca del liderazgo y hoy hemos estado tocando distintos personajes de la Biblia, a Jesús, el rey, el maestro de maestros. Hemos tocado también a Pablo, hemos tocado a Nehemías, muy por encimita, muy por encimita. Sin embargo, hemos buscado dejar muy clara en cada vez que nos encontramos, muy claro de lo que estamos hablando. Y hoy le tocó a Moisés. Estaba haciendo fila Moisés allí, lo llamamos, estaba ocupado abriendo el Mar Rojo. Y bueno, mientras hablábamos con él, el pueblo se le estaba revelando y casi le hacen otro becerro. Pero llamamos a Moisés y Moisés apareció, ¿vale? Entonces, hoy nos toca hablar un poquitico, algo muy pequeño acerca de Moisés, pero lo quisimos tomar como ejemplo de el líder enseña con sus acciones. Eh, Siempre me gusta tomar algunas frases o algunas máximas de algunos personajes, ya sea de la Biblia o de la historia. Y quiero que toquemos a Albert Einstein, Séneca y un adagio, un proverbio suizo. La primera frase acerca de este punto de que el líder enseña con sus acciones. eh, Hoy citamos a Albert Einstein. Mire, eso tan fuerte y tan tremendo. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Me parece, cuando la leí me impactó mucho, porque a veces creemos que dar ejemplo es una de las maneras de enseñar, pero Albert Einstein decía, no es la única manera, es la manera. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Séneca decía, largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías. La teoría, pero decía Séneca, pero breve y eficaz por medio de los ejemplos, de dar ejemplo. A veces hablamos, pero no, pero no practicamos. A veces nuestras palabras hablan tan alto que no dejan escuchar a nuestras acciones. A veces nuestras palabras hablan tan alto que no dejan escuchar nuestras acciones. Y sin duda alguna nuestras acciones deberían de hablar mucho más alto que nuestras palabras. Jesús lo dijo y Pablo lo dijo en repetidas ocasiones, porque no vine a hablarles un evangelio de palabras, sino de poder. Pablo lo decía, que él no era solamente palabras, sino que lo que él hablaba lo comprobaba con el poder de Dios. Estamos hablando de la importancia del ejemplo.
Estamos hablando de la importancia de que un líder gobernado por el Espíritu es alguien que enseña con sus acciones, con el ejemplo. Y el proverbio suizo dice, las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. O sea, esto es algo que el mundo, los hombres, los entendidos, eso es algo que las personas y que la Biblia marca muy profundamente, la importancia del ejemplo. Podríamos tocar a Jesús como siempre, el maestro de maestros, porque Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Jesús mismo le dijo a los discípulos, le voy a lavar los pies. Y esto que yo hago con ustedes, ustedes lo tienen que hacer con los demás. O sea que Jesús vino, el Rey de Reyes, vino y nos dio ¿qué? Nos dio ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de amor, ejemplo de sacrificio, ejemplo de servicio. Amados, nosotros como hombres de Dios y como mujeres de Dios, como hombres y mujeres gobernados por el Espíritu Santo, nuestras palabras en ocasiones hablamos y las decimos y las decimos y las decimos, pero siempre lo que nosotros hablamos tiene que ir acompañado de acciones. Nuestras palabras tienen que ir acompañadas de la práctica, de la acción, del ejemplo. No hay nada más fuerte y más tremendo en un liderazgo que las personas te vean haciendo a ti como tú estás enseñando, que las personas te vean a ti como tú estás enseñando. Me llama tremendamente la atención cuando Jesús habla de los fariseos y dicen de ellos, hagan todo lo que ellos les digan, pero no los obedezcan, porque ellos hablan pero no practican. Qué tremendo que Jesús le haya dicho a sus discípulos y al pueblo de los fariseos, de todos estos sacerdotes, de toda esta gente, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten. Qué tremendo que le digan a uno del hermano Diego, todo lo que él enseña, obedézcanlo, pero no lo imiten. ¿Sabe por qué? Porque él enseña unas cosas muy buenas, pero hace cosas muy malas. Eso fue lo que Jesús dijo acerca de los fariseos. Ellos enseñan cosas buenas, ellos enseñan la ley, ellos hablan, se saben de memoria la ley, obedézcanlos, pero no los imiten, porque ellos dicen pero no cumplen. Ellos dicen, pero no dan ejemplo. Entonces, sin duda alguna, amados, si usted quiere ser seguido, si usted quiere ser, eh, que su liderazgo tenga fuerza en medio de su llamado, su ministerio de la iglesia, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Si no somos ejemplo, las personas se van a cansar de tanta palabrería. Me gusta cuando Pablo le dice, escribe en la Biblia, me gusta cuando Pablo dice, eh, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Siempre me ha llamado la atención. Yo cuando era niño, yo pensaba, oye, qué Pablo tan orgulloso, pensaba yo. Yo pensaba, Pablo era muy orgulloso porque, pues, ¿por qué Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? ¿Por qué Pablo mejor no dice, imiten a Cristo? Y pues si dicen imiten a Cristo, pues ya de una se está saltando imitarlo a él y más bien imiten a Cristo. Pero resulta ser que Pablo está hablando a un pueblo que no había conocido a Cristo. Y pues es muy difícil imitar a alguien a quien uno no conoce. Muchos de los que iban a leer esas cartas, muchos a los que se estaba dirigiendo, muchos de ellos no conocían, no habían conocido a Jesús. Y como no habían conocido a Jesús, entonces, pues cuando Pablo les dice, imiten a Cristo, ¿cómo imitar a alguien a quien no conocemos? ¿Cómo imitar a alguien a quien no conocimos ni vimos? ¿Cómo imitar? Entonces me gusta porque Pablo hace una triangulación. Pablo, permítame un poco de locura creer que Pablo piensa de esta manera. Pablo dice, ¿cómo les digo a ellos que y sean imitadores de Cristo? ¿Cómo les digo a ellos que imiten a Cristo? ¿Cómo les digo a ellos que hagan las mismas cosas que Cristo hizo?
Entonces, Pablo se queda pensando, ¿cómo lo hago yo? O sea, ¿cómo le digo a los corintios? ¿Cómo le digo a los corintios? Sed imitadores de mí, imiten a Cristo, si ellos no habían conocido a Jesús. Entonces Pablo hace una triangulación y dice, los corintios no conocieron a Jesús. A mí Cristo me fue revelado. Entonces yo no puedo decir a los corintios, imiten a Cristo porque no lo conocieron. Entonces Pablo hizo esta triangulación y Pablo dijo, pues si los corintios no imitaron a Cristo, ahora a mí me toca vivir de tal manera que imitándome a mí, estén imitando a Cristo. Qué compromiso tan fuerte el del apóstol Pablo. Me parece tan fuerte que Pablo diga, ellos no conocieron a Cristo, entonces ahora me toca a mí vivir como Cristo, me toca a mí vivir como Cristo, me toca a mí imitar a Cristo de tal manera que yo le diga a los corintios, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Qué tremendo cuando nosotros somos como Pablo y le decimos al mundo, ay, imiten a Cristo. El mundo no conoce a Cristo. Como el mundo no conoce a Cristo, me toca a mí ser como Cristo para que el mundo me imite a mí. E imitándome a mí, estén imitando a Cristo. Pero a veces uno se encuentra con muchos hermanos y a veces nosotros mismos cometimos este error de decirle a los demás, no me miren a mí, miren al Señor. Yo les puedo fallar, yo les puedo mentir, no me miren a mí, miren al Señor. Oye, no, eso no está correcto. Pastor, ¿por qué no está correcto? Pues porque no está bien lavarnos las manos de esa manera. O sea, no me miren a mí, miren al Señor. Pero es que el mundo va a ver al Señor es a través de tuyo y a través mío. O sea, que pedirle al mundo, no me miren a mí, miren al Señor, es simplemente lavarnos las manos. O sea, Pablo lo entendió. Pablo, si no estoy mal, 1 Corintios 11, Pablo lo entendió y Pablo decía, pues si ellos no conocieron a Cristo, ¿cómo les digo yo que imiten a Cristo? Es absurdo eso. Entonces Pablo se comprometió a vivir de tal manera que él podía decirles a los corintios, imítenme a mí. Ahora yo voy a imitar a Cristo de tal manera que si ustedes me imitan a mí, están imitando a Cristo. Eso es un gran compromiso. Pero en cambio, cuando yo digo, no me miren a mí, y entonces ¿a quién van a mirar? A Cristo no lo pueden mirar porque Él ya no está aquí. A Cristo no lo pueden imitar porque Él es Dios, es Espíritu. A Cristo no lo pueden imitar porque el mundo no conoce la Biblia. A Cristo no lo pueden imitar porque Él ya no está caminando entre nosotros. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que dejar ese cuentico de, ay, no me miren a mí, yo te puedo fallar. No, pero si las personas, cuando usted les presenta a Cristo, por lo general, en ocasiones, primero usted les presenta su vida. Esto fue lo que Él hizo conmigo. Esto es lo que Él hace conmigo. Yo conozco muchas personas que me dicen, yo no quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque tal persona era cristiana y me robó. Yo no quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque tal persona era cristiana y no, eso no, su vida no es un ejemplo para mí, su vida. Y uno dice, qué tremendo. Uno no pensaba así. Uno decía, voy a vivir de tal manera, voy a imitar a Cristo de tal manera que cuando el mundo me imite a mí y me vea a mí, estén viendo a Cristo. Eso es el poder del ejemplo. Eso es compromiso, amados. De ahora en adelante, comprométase no a decirle al mundo que no lo miren a usted. Si no lo miran a usted, entonces ¿a quién van a ver? Nosotros somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Pero discúlpame si te lo repito una y otra vez. Pablo pensaba, ¿cómo le digo a los corintios que imiten a Cristo si ellos no conocieron a Cristo? Pues entonces ahora a mí me toca vivir de tal manera, imitar a Cristo de tal manera que yo le pueda decir a los corintios, imítenme, así como yo a Cristo. Pablo se puso como un espejo, reflejando la luz de Cristo. Pablo se puso como un espejo y la luz de la imagen de Cristo se refleja en él y luego esa imagen Pablo la refleja frente a los demás. Hagamos de cuenta que nosotros somos un espejo y que Cristo se está mirando en nosotros.
Que cuando el mundo venga a ver este espejo, que soy yo, no me vea a mí, sino que vea a Cristo reflejado y que la gente al verme a mí puedan ver a quién, a Cristo y me puedan imitar. Creo que es el poder del ejemplo. Es no de estarle diciendo al mundo, no me miren a mí. Es comprometernos con nuestra vida, con nuestro testimonio. Es comprometernos con nuestros hechos. Albert Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Séneca, largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Y aquel proverbio suizo reza diciendo, las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Me gustan mucho esas frases. Ahora, hay un pasaje en las Escrituras que marca desde el inicio la importancia y la fuerza del ejemplo. Antes de hablar a otros, lo mejor es actuar y que los demás no obedezcan solo lo que decimos, sino que imiten lo que nos ven hacer. Amados, no podemos esperar que los demás no solamente nos obedezcan, no podemos esperar que los demás nos obedezcan, también debemos esperar que nos imiten. Porque a veces nosotros predicamos y le hablamos a los demás, le hablamos a la vecina, hablamos y hablamos y hablamos. Y a veces queremos que la gente nos obedezca. La pregunta que yo le quiero hacer a usted en esta noche, usted, si usted estuviera hablando con alguien, con sus vecinos, con sus familiares, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus nietas, con sus primos, con sus primas, con sus abuelas, con sus abuelos, con sus bisabuelos, con sus bisabuelas. Si usted hablara con alguno de ellos, usted tendría la capacidad de decir, yo quiero que ellos me obedezcan, pero que no me imiten. O usted puede decirles, obedézcanme. O saben una cosa, no me quieren escuchar, entonces imítenme. Me gusta cuando uno puede hablar a otros de Cristo. Y las personas, ¿sabe una cosa? Las personas pueden taparse sus oídos para no escucharte hablar a ti, pero nunca podrán taparse en los ojos para no ver una vida cambiada y transformada por Dios. Usted le va a hablar a alguien de Cristo, a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa. ¿Sabe una cosa? Ellos pueden hacer esto, taparse en los oídos y no lo voy a escuchar, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. Ok, que no te escuchen, pero ellos nunca podrán cerrar los ojos o taparse los ojos frente a una vida cambiada, tocada por el Señor, transformada por el Espíritu Santo. Entonces, no esperemos simplemente que los demás nos obedezcan. Anhelemos que también nos obedezcan, pero que también nos puedan imitar, que nos puedan imitar, que seamos ministros que prediquemos, pero que no seamos perezosos, que seamos ministros que prediquemos, pero que andemos en santidad, que seamos ministros que prediquemos, pero que tengamos en orden nuestra familia, que seamos ministros que prediquemos, pero no dados a la lujuria, que seamos ministros que prediquemos de amor y nuestra familia está llena de amor, que seamos ministros que prediquemos de trabajo y nosotros mismos que no seamos perezosos, sino trabajadores, que seamos ministros que hablemos de santidad y nosotros mismos andemos en santidad, que seamos ministros que hablemos de diezmos y ofrendas y nosotros mismos también diezmemos y ofrendemos, que seamos ministros que hablamos del matrimonio y también tu matrimonio esté en orden, que seamos ministros que hablemos de humildad y nosotros también seamos humildes, que seamos ministros que hablemos de la oración y nosotros también oremos, que seamos ministros que leamos, que hablemos de la Biblia y que recitemos Josué 1:8 de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero que también leamos la Biblia, que seamos ministros, que hablemos de la unidad y nosotros también andemos en unidad, que seamos ministros que hablemos del servicio, pero que también nosotros sirvamos, amados. En Colombia hay un dicho que dicen cuando quieren referirse a alguien que lo que predica no lo aplica. Hay un dicho que dice, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Ese tilín, tilín era porque en nuestra época había un carrito
Había un carrito, un vendedor de paletas o de helados que se iba por los parques y la campanita sonaba tilín, 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 tilín. Y cuando uno escuchaba el carrito, tilín, 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 uno corría a ese carrito y el señor abría el carrito y eso estaba lleno de paletas. Entonces, pero qué horrible cuando el señor se acostumbraba tanto a tocar la campanita, tilín, tilín, pero ya él había vendido todo. Y cuando uno llegaba, él decía, ay, ya se nos acabó todo el helado. Entonces sale ese dicho que dice, no, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Si vas a hacer sonar la campana, es porque todavía tienes paletas. Si vas a hablar y vas a predicar, es porque tú mismo estás dando el ejemplo. Recuerda lo que dice el proverbio chino, el proverbio suizo. Las palabras son enanos, pero el ejemplo son gigantes. El pasaje del cual estoy diciéndoles que se refiere a la obediencia y al ejemplo es Deuteronomio 6 del 1 al 9. Me gusta mucho este pasaje porque es un pasaje de la Biblia que continuamente lo estamos usando para hablar acerca de la importancia del ejemplo, la importancia del ejemplo, la importancia de hablar, pero también de mostrar lo que estamos hablando con un ejemplo. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Yo sé que usted lo conoce mucho. Es fascinante este pasaje. Es fascinante, pero altamente fascinante. Es un SOS para padres. Es un SOS para padres, para líderes, para pastores, para ministros. Y dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Me llama mucho la atención este pasaje porque este pasaje habla, a veces uno, alguna vez le pregunté a alguien, mira, ¿a quién habla este pasaje? No, que al pueblo de Israel, que para que guardara a sus hijos, para que predicara, para que hablaran de la ley y la palabra de Dios. Pero ojo, ojo, este pasaje sí, claro, se lo da Dios al pueblo de Israel, pero principalmente el enfoque principal, a mi manera de verlo, se lo da primero a los padres. Se lo da primero a los padres. ¿Por qué? Porque el centro de este mensaje es, primero, tú me vas a tener a mí como único Dios. Primero tú vas a buscarme a mí y luego se lo predicarás a tus hijos, se lo hablarás a tus hijos al levantarte, al acostarse, al entrar, al salir, pero primero es contigo. O sea, Dios primero está hablando a los padres, primero está hablando contigo y conmigo, y luego sí dice, y se las repetirás a tus hijos. Mire cómo dice el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ok. El 2, mire cómo dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú,
tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, ¿quién empieza dando el testimonio? ¿Quién empieza dando el ejemplo? ¿A quién va primero el mensaje? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. En otras palabras, para mí, primero yo tengo que creer, primero yo tengo que guardar esa palabra. Y luego yo se la transmito a mi hijo. Y luego mi hijo se la transmite a su hijo. Por eso dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, Dios primero le está diciendo a los padres o a los que van a ser padres. Escúchate bien, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién? Ti, o sea, a mí primero. Y luego yo los voy a obedecer y se los voy a enseñar a mis hijos. Y luego mis hijos lo van a obedecer y se lo van a enseñar a sus hijos. Pero todo empieza con la fuerza sórdida, valiente, inquebrantable del ejemplo, amados. Queremos que nuestros hijos mañana, pasado mañana, se congreguen, pero nosotros mismos no nos congregamos. Queremos que mañana, pasado mañana, nuestros hijos amen a sus esposas, pero ven cómo maltratamos a las nuestras. Queremos que nuestras hijas mañana y pasado mañana honren a sus esposos, pero ellas mismas ven cómo usted, hermana, ve cómo no honra a su marido. Queremos que nuestros hijos busquen de Dios, pero ni siquiera nos ven leer la Biblia en casa. Queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, pero ¿cómo van a ir a la iglesia si son niños? El que los tiene que llevar es usted. Todavía ellos no tienen la capacidad de coger el carro e irse. Y mañana pasado mañana, sus hijitos ven que pasa un domingo, 2 domingos, 3 domingos, un domingo va, un domingo no va. Entonces sus hijos lo primero que piensan es congregarse no es importante. Congregarse no es importante. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a usted eso? Si la Biblia dice sin dejar de congregarse. Ah, mi papá me lo enseña. ¿Y cómo te lo enseña tu papá? Pues mi papá posiblemente se sabe de memoria y en la entrada de la iglesia, de la casa hay un letrero que dice sin dejar de congregarse, pero mi papá va un domingo y un domingo no. Mi papá se conecta por redes, mi papá escucha tal prédica por redes, un domingo va, otro domingo no va, un domingo está con su familia, otro domingo. Y así queremos que mañana, pasado mañana, nuestros hijos no se dejen de congregar cuando ven, cuando ven es el relajo de vida de congregarse que nosotros tenemos, amados. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Eso es lo que Dios le está diciendo, lo que Dios está diciendo al pueblo a través de Moisés. Lo primero que está diciendo es, el ejemplo empieza contigo, voy a empezar contigo. Y tú se lo transmites a tu hijo, y tu hijo se lo va a transmitir a sus hijos, a través del modo oral, a través del modo de qué, del ejemplo. Hijo, hay que ir a la iglesia. Y tú puedes decirle 1000 veces a tu hijo que vaya a la iglesia. Si tú no te congregas, mañana, pasado mañana, que tú tengas que empujar a tu hijo para ir a la iglesia, no le eches la culpa al diablo. Eso es un espíritu de no congregarse. Eso es un espíritu de no congregarse. Eso es un espíritu que lo tiene. No, ese espíritu se lo metiste tú a tu hijo o a tu hija. Cuando ella ve que cualquier cosa es más importante que congregarse. Pero yo les digo que se congregue, sí, pero tus palabras son enanos frente a tus hechos que son gigantes delante de él. Entonces, amados, mire lo que dice el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Otra vez este pasaje vuelve a decir que primero es contigo, porque mire cómo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, sin sincretismos. Oye Israel, solo tendrás un Dios verdadero.
Y luego le dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego le dice, y ahora sí, cuando tú tengas un solo Dios y me ames con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, esas palabras, eso que tú haces, se lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero usted puede escribir la palabra en los postes de su casa. Usted puede escribir la palabra en los afiches de su casa. Usted puede decírselas al levantarse y al acostarse, en entrar y al salir. Si usted no da ejemplo, si usted y yo no damos ejemplo, eso se puede volver fácilmente en cantaleta religiosa. Porque la Biblia, si usted lee este pasaje, en un momento de meditación se va a dar cuenta que siempre Dios primero habla a usted y a mí. Él primero habla a los padres, primero hace a alguien responsable y luego le dice, y ahora sí, a tus hijos, y ahora sí, a tus hijos, pero primero nos lo demanda a nosotros. Qué tremendo eso. Esta es la repetición de lo que estábamos hablando ahorita. En el versículo 2, la orden empieza primero por nosotros mismos, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Lo acabamos de ver. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, en el 6 lo refuerza antes de dársela a nuestros hijos. Primero Dios nos está hablando a nosotros y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en el 7 dice, y luego ya en el 7 con toda moral, integridad y con fuerza del ejemplo, dice, y las repetirás a tus hijos. De nada sirve repetir el evangelio a nuestros hijos y a la iglesia si nosotros mismos como pastores y ministros no estamos siendo de testimonio y de ejemplo. Me gusta mucho también porque la Biblia muestra a Moisés como un héroe de la fe, el salón de la justicia. En Hebreos 11 está Moisés en una lista que cualquiera hubiese querido estar en esa lista. Cualquiera, el salón de los héroes de la fe, el salón de la justicia de los héroes de la fe. Y pues allí está Moisés. La Biblia enseña que Moisés fue un hombre de ejemplo. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Quién es Moisés, amados? ¿Qué encontramos en un Moisés? Ah, pero es que él no entró a la tierra prometida. Eso no mancha la hoja de vida de Moisés. Pero pastor, ¿cómo así que no mancha la hoja de vida? No mancha la hoja de vida de Moisés. Si apareció en Hebreos 11, eso fue otro asunto. Eso fue otro asunto, porque no entró a la tierra, Dios lo determinó, la verá de lejos simplemente. Pero de Moisés encontramos, la Biblia dice que era muy manso, que no había un hombre más manso que Moisés. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Fue uno de los grandes intercesores por Israel. En esos días que estamos de oración por Israel, en los 21 días de oración por Israel, imposible no recordar a Moisés,
uno de los grandes intercesores, uno de los hombres que Dios utilizó para que el Israel que conocemos hoy en día, hasta el día de hoy permaneciese, porque se acuerda que todo lo que le tocó a Moisés pasar por el pueblo de Israel, las veces que intercedió, que clamaba, que oraba. Salmo 106, 23, mire cómo dice. Me gusta cuando el salmista David habla de esto y lo dice de esta manera. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Qué tremendo, un hombre manso, lo que nosotros conocemos hoy en día del tabernáculo, lo que nosotros conocemos hoy en día de los sacrificios, el mensaje más fuerte de redención, de salvación, los sacrificios, atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo esto le fue revelado a Moisés. O sea, el que no haya entrado a la tierra prometida, déjeme decirle, amados, no manche su hoja de vida. Es más, Dios sigue en el futuro planeando. Cuando Jesús vino, siguió planeando con Moisés, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y en el futuro Dios seguirá contando con Moisés, un hombre para imitar, un hombre que sin duda alguna Dios utilizó para dejar los estatutos más fuertes de las escrituras que hasta el día de hoy seguimos. Un hombre manso, un hombre intercesor, un hombre valiente, un hombre que caminó un desierto para enseñarle al pueblo de Israel a caminar su propio desierto, un hombre que siguió la nube, un hombre que escuchó la trompeta, un hombre que vio cara a cara a Dios, un hombre que subía al monte y Dios descendía y allá hablaba. Moisés es un hombre digno de imitar. Moisés es un hombre que con sus hechos un pueblo creyó y avanzó y caminó detrás de la nube, detrás de la columna de fuego. Tremendo ser un hombre como Moisés. Y sabe una cosa, si nosotros vemos la vida de Josué, si nosotros vemos la vida de Josué, sin duda alguna tendríamos que resaltar la vida de Moisés, porque Josué era servidor de Moisés. Y entonces permítame una frase, decir que tal como es el servidor, así es su Señor. Y si Josué fue alguien que caminó con Moisés y caminó con Moisés, y Dios dijo, y Josué, hijo de Nun, será el que lleve al pueblo de Israel a la tierra prometida, él continuará, él será tu sucesor. Si así fue Josué, imagínese el tamaño del maestro. Qué bueno cuando nuestra manera de vivir y nuestra manera de caminar con Dios sea un instrumento para, qué bueno cuando nuestro ejemplo es un ejemplo para formar líderes como Josué. Qué bueno cuando líderes como Josué pueden voltear y decir, es que él me enseñó con el ejemplo, él me enseñó sus palabras, me las hizo escuchar, yo obedecí su palabra, pero no solamente obedecí su palabra, también imité su comportamiento. Moisés era un hombre que conocía profundamente a Dios, un hombre que conocía profundamente a Dios. Y saben, esta diapositiva la tomé del manual que escribí de intercesión y quise tomarla de allí esta información porque me gusta cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel, porque se nota que Moisés conocía a su Dios. Se nota que Moisés conocía al Señor y que conocía al Señor y cada vez que intercedía por el pueblo de Israel, daba muestras de que Dios no era un desconocido para él. Debemos de conocer a Dios como lo conoció Moisés. ¿Y saben por qué? Porque él intercedía y siempre que Moisés intercedía por el pueblo de Israel delante de Dios, apelaba a un atributo de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Moisés apeló a la sabiduría de Dios.
Una de las tantas veces que Dios dijo, voy a raer este pueblo, Moisés. Permíteme, lo destruyo y te doy un pueblo más fuerte y más grande. Moisés dijo, no, Señor. En Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés estaba apelando allí, conocía tanto a Dios que apeló a su sabiduría. Le dijo, a ver, Dios, o sea, te vas a encender, vas a destruir un pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. O sea, ¿en serio? O sea, vas a acabar con un pueblo. Y entonces las 10 plagas, las ranas, las pulgas, los piojos, la arena, la sangre. O sea, tanto para destruirlo. Ah, pero la sabiduría de Dios, Dios dijo, oiga, sí, no, pues, no aguanta. Moisés apeló a los testimonios de Dios, Éxodo 32:12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces Dios le dijo a Moisés le dijo a Dios, Dios, ¿en serio? ¿Vas a acabar con el pueblo de Israel? Uy, no, ya me imagino a los egipcios hablando de ti. ¿Cómo así de mí, Moisés? No, pues imagínate, Dios. Los egipcios, ¿qué van a decir? Los egipcios lo primero que van a decir es, ¿para qué lo sacó? Estaban mejor aquí en Egipto. Por lo menos aquí tenían comida, bebida, sus 3 golpes, desayuno, almuerzo y comida. Por lo menos aquí eran esclavos, pero estaban vivos. O sea, ¿los sacó al desierto para matarnos? No. Eso van a decir los egipcios de usted, Dios. Y Dios dijo, oiga, sí, no, como que voy a quedar mal. En Éxodo 32:13. Moisés apeló a las promesas de Dios, conocía las promesas de Dios Moisés. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que te he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Moisés viene y le dice a Dios, oye Dios, tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que este pueblo heredaría la tierra, no otro. Si usted los acaba aquí, si usted los destruye aquí, se tiró la promesa. Se tiró la promesa. Ya usted no puede hacer otra cosa. Es con este pueblo que usted tiene que cumplir la promesa. Moisés conocía a Dios. Me gusta esa manera de interceder. Permítame esta última diapositiva. Moisés apeló a la soberanía de Dios. Números 14:13. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Mira, Señor, los egipcios van a hablar mal de ti. Moisés, ¿por qué? Pues van a decir que a ti te quedó grande el desierto. Es más, yo pensaría lo mismo, que si tú lo sacaste de Egipto, hiciste tantas ranas, tantos piojos, tanta langosta, tanta bulla, yo creo que van a decir que a ti se te acabó el poder en las 10 plagas, o que a ti se te acabó el poder abriendo el mar rojo, pero que no te alcanzó tu poder para meterlos a la tierra prometida y que los mataste en el desierto. Oh, eso, se lo aseguro, Dios, que eso van a decir los egipcios. Moisés apeló a la paciencia de Dios. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Moisés le dijo a Dios, oye, por cierto, tú no eres Dios, sí tú eres. Tú no eres del que se dice Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Ya, te enojaste, explotaste, acabemos al pueblo en el desierto. Ya, acabemos, se acabó esto, pues. ¿No que eres tardo para la ira y grande en misericordia?
porque si los destruyes, eres un mortal más. Moisés apeló a la misericordia de Dios. Números 14:19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Tú eres misericordioso. Que no se te acabe tu misericordia. Qué tremendo, amados, cuando nosotros podemos ver a un Moisés manso, a un Moisés que Dios utilizó como el moldeador de un Josué. Mire esta diapositiva. Todo esto que hemos estado hablando de Moisés se deja ver en la vida que llevó Josué su servidor. Lo que conocemos de este líder joven, sin duda alguna se lo debemos a Moisés, ya que fue a través de Moisés que Josué fue preparado. Josué le vio encerrarse por 40 días con Dios en el Sinaí. Josué le oyó clamar por misericordia por el pueblo de Israel. ¿Qué mejor ejemplo de vida podía tener Josué? Fue el sucesor de uno de los más grandes líderes del Antiguo Testamento. Qué tremendo, amados, cuando nosotros podemos entender y comprender, amados, que un líder enseña con sus acciones. Qué mejor ejemplo para nosotros seguir que la vida de Moisés, un hombre que Dios utiliza, que Dios moldea, que Dios transforma, que es ejemplo, que Dios lo utiliza para revelarle casi que la base y el fundamento de todo lo que es redención y salvación. Dios se lo revela a Moisés a través del tabernáculo, a través del lugar, del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, de las ofrendas, de todos los tipos de ofrendas, de todos los sacrificios. Sin duda alguna, Moisés es un hombre del cual podemos decir que hablaba, pero lo que hablaba también lo cumplía. Un hombre que caminó con ejemplo y que es un ejemplo de mansedumbre, de conocer a Dios, de amor, de compasión, de valentía. Seamos líderes gobernados por el Espíritu, que no solamente hablemos y que no practiquemos, sino que seamos líderes como Jesús, que lo que dijo, lo practicó, lo vivió y con su ejemplo moldeó y transformó hasta el día de hoy generaciones enteras, ¿vale? Pues nada, les amamos, les bendecimos y ya nos encontramos para alguna pregunta, dudas o respuestas, ¿vale? Bendiciones del Altísimo. Bendiciones del Altísimo. ¿Están muteados? Ah, no. ¿Alguna pregunta, duda, respuesta, comentario, aporte? Pastor Diego, quería decirle sobre el tema, perdón, que tengo a mi perrita aquí que está ladrando, pues si escuchan. Sobre el tema que usted habló sobre cuando muchas personas vamos a la iglesia por otra persona, ¿verdad? Y esa persona tal vez falla de alguna manera. Y como usted dijo, se lava las manos diciendo, no, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Entonces, eso es un tema muy controversial, que he escuchado mucho, pero hoy obtuve una gran aclaración de usted, así que se lo agradezco mucho, porque es un tema que muchos queremos decir eso, ¿verdad? No me sigas a mí, siga a Cristo. Entonces, dejamos atrás lo que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Para los demás también, que es algo muy importante. Así que gracias. Qué tremendo, ¿sí? ¿Qué tal que Pablo le hubiera dicho a los corintios, no me imiten a mí, no me sigan a mí, miren a Cristo? Y los corintios no habían conocido a Cristo. Entonces, sin duda alguna, nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo, comprometernos. El mundo no conoce a Cristo, pero cuando me vean a mí, están viendo a Cristo. Jesús lo dijo. Los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre.
Y Jesús dijo, ¿cómo? ¿No habéis visto al Padre? Quien a mí ha visto a mí, ha visto al Padre. Escúchese bien esto. Muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Cuando el mundo nos diga a nosotros, muéstranos a Cristo, nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, quien nos ve a nosotros, ha visto a Cristo. Pero para eso tenemos que reflejar a Cristo. Pastor Diego, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Hermana Angie, Dios la bendiga. Saludos a todos, bendiciones. Pues sí, a mí también me sirvió bastante esto porque uno siempre dice, bueno, pues es que en la iglesia, pues es un hospital de enfermos y siempre sale uno con eso, ¿no? Es que la gente dice, yo no quiero ir a la iglesia porque hay muchos, hipócritas y esto, lo otro, y uno siempre contesta, sí, bueno, claro, pues es que la iglesia es un hospital de enfermos, pero en realidad, ahí estamos confundiendo a la gente porque si uno va a un hospital es para ser sanado. Entonces uno ahí ya los que tenemos, bueno, ya un tiempo más líderes y todo, ya deberían de ser sanados, ya no podían ser llamados personas enfermas, sino ya como más bien, sí, trabajando en un hospital, pero ya como digamos manera de ser doctores, de los enfermeros, de los que llegan y de los que ya están sanos para llegar a curar a los que van llegando. Porque los que ya están mucho tiempo en la iglesia, pues ya como, bueno, yo me considero así también, ¿verdad? Que ya tengo, no bastante, pero tampoco muy poquito. Entonces ya uno ya tiene que empezar a mostrar señales de que ya va siendo uno caminando a la sanidad De madurez, y ¿cierto? de madurez, exacto. Entonces ya no puede uno estar poniendo un mal ejemplo, ya es un compromiso, ya no puede uno decir es que aquí es un lugar de enfermos. Ya no puede uno usar eso. Más bien aquí es un lugar de sanidad, ¿verdad? Aquí es un Amén. lugar. Me gusta más esa expresión. Sí. En estos días fuimos a un restaurante con el pastor Luis y fuimos, eh, estábamos haciendo el pedido y se sentó un señor al lado, al frente de la mesa nuestra y, y estaba diciendo malas palabras y maldiciendo y todo. Y nos estaba ofreciendo vendernos billeteras y relojes. Eh, y pues no, el pastor, no, yo no uso esas billeteras, yo uso una papelera. Estaban hablando. Entonces, que le dolía la pierna y él se quejaba de la pierna. Entonces el pastor Luis le dijo, ¿quieres que ore por ti? Y él como que se enojó, este señor se enojó. Y le dijo, yo no creo en religiones, yo no creo en religiones. ¿Qué diferencia hay entre el católico y el cristiano? Y quería entrar a una discusión y una legada allí, y yo no creo en fanáticos, el fanatismo. Y el pastor lo desarmó diciéndole, ¿quiere almorzar? Lo invito a almorzar, pida lo que quiera. Cuando le invitó a almorzar, yo no sé si el tipo estaba vendiendo billeteras para almorzar o qué, pero cuando lo invitó a almorzar, vimos cómo el rostro de este señor cambió y le dijo al pastor, ¿en serio usted me va a invitar a almorzar? Y el pastor dijo, sí, lo que quiera, pida, yo pago. Y después me gustaría orar por usted. Sí, 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 claro, 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 claro. Y verdad, se pidió Amén. su almuerzo y todo, y después el que no quería que oraran por él, después al final terminamos orando por él, y el pastor le dio su celular, porque el pastor no guarda su celular de nadie, a todo el mundo le anda repartiendo su número celular. Entonces se le dio el celular y el señor quedó de visitar a la iglesia, pero de entrada empezó todo bravucón, todo mal hablado y yo no creo en fanáticos, que hay diferencia ahí entre religión. Y se hablaba que quería armar la batalla y el pastor le dijo, ¿quieres almorzar? Te invito a almorzar. La Entonces, palabra amados, blanda aplaca la pues ira. definitivamente la Biblia dice, la blanda respuesta calma la ira, pero que nuestras palabras vayan acorde al ejemplo. Así La es, gente, pastor. escúchese bien esto, amados. Usted le lee la Biblia a los demás.
pero los demás le leen la vida a usted. Entonces, ahora la palabra es la palabra de Dios y es suficiente. Es suficiente. La palabra de Dios es la palabra de Dios en boca de borrachos, prostitutas, ladrones y en boca de predicadores. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero también la Biblia nos pide que la acompañemos en ocasiones también de ejemplo, ¿no? Que nosotros la prediquemos, pero que también la prediquemos. Entonces, pues fue tremendo eso porque el Señor pues terminó pues de feliz, feliz. Entonces, amados, que lo que hablemos, que no solamente queramos que la gente nos obedezca, sino que la gente nos imite. Yo les hago a ustedes este comentario, mis amados. Si la vida suya fuera un libro, escúchese bien esta pregunta. Si la vida suya fuera un libro, si como usted se comporta, como usted habla, como usted es cuando nadie lo ve, si la vida suya fuera un libro, ¿usted dejaría que ese libro lo lean sus hijos? El día que yo me hice esa pregunta, fui muy tocado. Porque un día me puse a pensar, si mi vida fuera un libro, yo dejaría que Simón y Pablo la leyeran. Porque yo no sé si ese libro sea un libro para niños. No sé si quisiera que mis niños leyeran un libro de mi vida, de cómo soy yo. Ese día me toqué y dije, yo quiero ser íntegro. Como dice, como dice Dani Berríos. Señor, yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Ahora no solo pensemos en nuestros hijos, sino en los demás. Yo quiero imitarte a ti, Jesús, de tal manera que cuando el mundo me imite, te estén imitando a ti. A mí eso me toca. Y ahí Amén, empiezo pastor. yo a llorar. Pues nada, mis amados, les amamos, les bendecimos. Ustedes son muy silenciosos. Gracias, hermana Angie, por ponerme conversación, o yo la bendigo. Gracias, Entonces, Gracias, pastor. Gracias, por pastor. tu... para Muchas despedirse sí gracias. hablan, ¿no? Para Gracias, Diego. despedirse sí hablan. Muchas Bendiciones. gracias por sus enseñanzas. Están muy buenas, de Hermano verdad. Johan, que Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bye, gracias, Chao, bendiciones, bendiciones. hermano Rodolfo. Chao, Buenas bendiciones. noches. Muchas Bye, Dios bendiciones. bendiga. Chao, Buenas hermana noches. Gracias, Dalgisa. pastor. Gracias por Bendiciones. todo. Mañana subimos la clase. 5, 4, 3, 2, 1 y...